Hola, te habla Marielín Santiago y hoy quiero hablarte puramente sobre la mentalidad egoísta. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza esta mentalidad para sostenerse? ¿En qué cree esta mentalidad separada de la unidad, aunque sea en un sueño? Para sostener una identificación puramente con el cuerpo hay que rechazar la parte espiritual o el conocimiento de lo que eres. Y esto requiere de aprender las creencias del mundo para poder aprenderlas, repetirlas, luego de repetirlas, reforzarlas hasta integrarlas como parte de ti y luego, al aceptarlas o integrarlas, comienzas a actuar en base a esas creencias. Esta mentalidad necesita aprender porque no sabe quién es y mientras más aprende, más cree que sabe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la conciencia pura y la mentalidad egoísta? La conciencia pura es simplemente conocimiento. La conciencia sabe, la mentalidad egoísta aprende y percibe. Percibir es crear una imagen mental en la forma a base de las experiencias que ha tenido, selecciona, interpreta según los sentidos físicos. Necesita aprender porque no sabe quién es y aprender le da seguridad. ¿En qué cree esta mentalidad egoísta? Primero que nada cree en la carencia, puesto que no es la totalidad, no es el conocimiento absoluto, se va a sentir carente, se va a sentir incompleto. Entonces, ¿cuál es su accionar? Comienza a manipular y a tratar de utilizar a los demás. Se relaciona con el fin de obtener, no de colaborar. Y al relacionarse solamente con el fin de obtener, entonces surge la explotación hacia los demás, porque cree que tiene que perder algo para dárselo a otro, y por eso se rehúsa a dar. Aprende a condicionar a los demás y a explotarlos. Aceptas que el esfuerzo y la lucha trae progreso y la falta de esfuerzo trae la ruina. La abundancia es la cosa más difícil de demostrar cuando la verdad es que es lo más fácil desde la unidad, desde la conciencia de la unidad. La mentalidad egoísta cree en el sacrificio, puesto que hay carencia. Yo necesito sacrificarme para que el otro me dé algo a cambio. Y esto trae manipulación y control, por lo tanto trae conflicto y ataque, porque cuando tratas de manipular, el otro se va a cansar y se va a defender o se va a separar. Y nunca va a haber unidad bajo este sistema de pensamiento. La otra creencia de la mentalidad egoísta es en el tiempo, puesto que nosotros somos el conocimiento absoluto, la abundancia absoluta y la eternidad. El tiempo es algo que limita la eternidad. ¿Cómo la limita? Creando la idea de pasado y futuro. El presente viene siendo la continua eternidad y así estamos todos los seres ansiosos pensando en el tiempo, en el que no hay suficiente y en la ansiedad de qué sucederá en el futuro. Y así te mantienes en la mentalidad egoísta. Otra de las creencias de la mentalidad egoísta es el juicio. Puesto que hay carencia, tiene que elegir, porque en la totalidad, en lo completo, no hay nada que elegir, solo experimentar. Pero la mentalidad egoísta bajo la creencia de carencia, hay que elegir. Y cuando hay que elegir, hay que rechazar otra cosa. Y cuando hay que rechazar, hay que comparar. Y eso crea culpabilidad y crea ataque por aquello que rechazamos y por aquello que elegimos. Nunca va a haber paz mientras haya juicio. Y si eliminas el juicio, tu vida se va a una sola dirección, hacia la paz absoluta. No hay nada que elegir, solo experimentar. Otra de las creencias es el pecado. Bajo la religión, el pecado es algo que sucede en el que nunca hay un perdón.
pues así se mantienen los libros de historia pensando en aquello que sucedió, que está señalado que nunca se puede subsanar, porque no se olvida y se sigue sustentando esa acción que sucedió. Y si mueres, aún así tienes que hacer otras cosas adicionales para poder subsanar aquel error que se cometió. Mas quien comete el error es un cuerpo, y un cuerpo es tan solo una proyección de la conciencia pura para experimentarse. Por lo tanto, cada acción simplemente es una experiencia, no un hecho ni una realidad. Otra de las creencias de la mentalidad egoísta es la enfermedad. Puesto que somos eternidad, un cuerpo debe de enfermar, porque así sustenta la creencia de que es un ser vulnerable. Yo soy un cuerpo, y un cuerpo no es eterno, por lo tanto, tiene que destruirse de algún modo. Estas creencias son las que sostienen el conflicto y nos alejan de la paz y de la unidad. Mantienen puramente la separación, pues en el conflicto tendemos a separarnos para protegernos. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza esta mentalidad egoísta para sustentar la separación? Pues en la unidad desaparece. Comenzamos con el mecanismo del miedo, puesto que somos seres de pura unidad, completos, que no nos falta nada. Entonces, ¿por qué sentimos miedo si no es porque queremos defender un cuerpo que se va a morir y que se va a deteriorar y que pierde cosas y que va a tener pérdidas porque no es real? Cada vez que sientes miedo, estás defendiendo una idea que no es real, una idea ilusoria. En esto es que se sustenta la mentalidad egoísta, un cuerpo separado de la unidad, de la eternidad. Otro de los mecanismos para perpetuar esta mentalidad es la resistencia. Haces resistencia cuando te sostienes entretenido en aprender todos los conocimientos de este mundo físico, ya sea religión, política, ciencia, geología, nutrición, todo lo relacionado a este mundo, educativos, los doctorados, las maestrías, los bachilleratos, porque la mentalidad egoísta necesita aprender y necesita superarse. Nosotros somos conocimiento absoluto, que hay que aprender y que hay que defender. Si somos todo lo completo, lo que no falta nada, conocimiento absoluto. La resistencia es prestar atención a todo lo que sustenta el cuerpo físico y su mundo material. Otra de los mecanismos para sustentar esta mentalidad es el clasificar. Clasificar es seleccionar aquellas cosas que este cuerpo físico cree que puede manejar y las otras lo entrego a la divinidad para que las resuelva. Esta división o esta manera de clasificar los problemas viene siendo el mecanismo para debilitar a la certeza, para debilitar al conocimiento. Puesto que yo puedo manejar algunas cosas, quiere decir que mi Dios no es apto para manejar todo. Y es un mecanismo que utiliza sutilmente en nuestras mentes la mentalidad egoísta para prevalecer en la separación. Y por último, otro de los tantos mecanismos es la víctima. Todos los seres que se creen ser víctimas perpetúan el ataque. Si perpetúas el ataque, sostienes la separación y la mentalidad egoísta prevalece, no desaparece, porque la víctima es aquel que tiene el derecho total de juzgar, atacar, quejarse y vengarse. Y la queja es la palabra número 1 en el vocabulario de los seres humanos. La continua queja que no acepta lo que sucede en el mundo porque quiere cambiarlo, porque quiere verlo distinto a la voluntad de Dios, que simplemente es experimentar y no apropiarse o tratar de poseer lo que no es real. Todos estos mecanismos y estas creencias
es para que veas cómo tú has utilizado alguna de ellas, en cuáles de ellas te aferras, en cuáles de ellas todavía sientes apego, en cuáles de ellas sientes que te has liberado hasta cierto punto sobre ellas. Lo cierto es que si no sientes paz, te has alejado de la unidad. Y por último, la dinámica del ego sucede de esta forma. Eliges sentir o creerte o identificarte únicamente con la experiencia física de que yo soy esta persona con este sexo, con esta edad, con este estatus social, con esta profesión, con estos estudios, con este conocimiento, y así niego mi verdadera identidad. Soy un ser espiritual con una experiencia pasajera como es la experiencia física. Al negarlo, siento culpa. ¿Y qué hago? No me voy a quedar con la culpa, la voy a proyectar a otro. Quiero que otro sienta la culpa que yo no quiero sentir. Entonces, al proyectarlo, el hermano no se va a quedar con la culpa, se va a defender y va a atacar. Y en esta culpa y ataque se perpetúa el conflicto. Si se perpetúa el conflicto, entonces prevalece la separación. No habrá unidad. No nos sentimos identificados como seres que estamos en colaboración, sino en carencia y necesidad, tratando de sobrevivir quitándole al otro para tener yo. ¿Te identificas con algunos de estos mecanismos o creencias? Es hora de abandonar toda creencia ilusoria para sentir paz. En el próximo episodio te hablaré cómo se extiende o intenta extenderse esta mentalidad egoísta a través del cuerpo y el mundo. Les espero. Si te ha gustado lo que te he compartido, te invito a unirte a mi comunidad totalmente gratis, Viviendo tu Paz. Es un grupo de WhatsApp donde comparto otro contenido y te dejo en la descripción el enlace si quieres unirte.